Mi nombre es Francisco López, soy CEO de Industrias David, soy padre de dos bestias, así. Trabajo en Industrias David o mi carrera profesional, por así decirlo, empezó en Industrias David allá por 1995, creo que fue, tras terminar mis estudios de ingeniería. Y durante todo ese tiempo, evidentemente, he ido formándome en aspectos muy relacionados con la industria, sobre todo en fabricación, gestión y últimamente digitalización. Por comentarles un poquito qué es Industrias David, bueno, pues se dedica, como ustedes, o la mayoría de ustedes pueden intuir, se dedica al diseño y la fabricación de maquinaria agrícola para esos cultivos que hablaba Pepe de alto valor o leñoso. Y bueno, básicamente esas son nuestros pilares en los que se basa esta y casi cualquier empresa, digamos, a día de hoy. Esa es nuestra mentalidad en el sentido en que cuidamos mucho últimamente el Lean. Perdonadme por los anglicismos a veces que se me cuelan, pero Lean se referiría a ligereza, digamos, intentemos quitar, digamos, del producto o del proceso todo aquello que no aporta valor. También metodologías agile o basadas en design thinking, es decir, con la velocidad con la que corre últimamente todo, es súper importante, digamos, adaptarse, digamos, rápidamente a esa metodología de trabajo ágil. Y sobre todo basado siempre en la tecnología. Siempre la empresa ha tenido ese foco, digamos, el hecho de utilizar la tecnología existente pues para aplicarla a nuestra maquinaria agrícola. Esos son 4 puntos, por hacerle un poco una introducción de qué es Industrias David y de dónde viene. Esos son 4 puntos o momentos clave de la empresa, desde el nacimiento ya por 1915, donde se fabricaban vertederas. Si ustedes retrotraen, digamos, su mente o su información a lo que era el logotipo de Industrias David hace unos años, seguía apareciendo la vertedera. Esos eran nuestros orígenes y estuvo la vertederita esa presente en el logo hasta prácticamente hace 2 o 3 años. Evidentemente, el momento, digamos, uno de los momentos más importantes, o el segundo momento más importante, es esa refundación donde la empresa deja de trabajar para esos cultivos extensivos que hablaba Pepe y se focaliza claramente hacia esos cultivos de alto valor. ¿Vale? Empieza la internacionalización de la empresa por esa época. Bueno, seguimos avanzando rápidamente. En el 2005 se produce una transformación cultural muy importante en la empresa. Digamos que el concepto es que pasamos de ser un taller a ser una organización, una industria, algo mucho más organizado y lógicamente conforme va creciendo más importante todavía. Y luego el siguiente momento clave, que es donde vamos a basar sobre todo esta presentación, es esa transformación digital que vive la propia empresa, por lo que les comentaba antes, es decir, empoderar, digamos, al equipo, esa mentalidad ágil de adaptación al cambio permanente y en la mente esas 2 palabras claves que no paran de repetirse, que es la digitalización y la sostenibilidad. Esa es nuestra misión desde hace unos años. En esa transformación cultural que les hablaba hace un momento, ahí nos pusimos una misión. Es decir, bueno, estamos aquí para algo en concreto. En concreto es para facilitar las soluciones innovadoras, desarrollar soluciones innovadoras para ayudarles a ustedes, digamos, en el manejo de esas tareas de mecanización en sus tareas agrícolas. Y siguen apareciendo ahí 3 palabras muy importantes para nosotros, que es la tecnología, el conocimiento, la experiencia adquirida desde tantos años y el buen diseño. El buen diseño entendido como una serie de reglas, digamos, que tenemos que cumplir fielmente para sacar un producto al mercado. Estamos en Murcia, unas bonitas instalaciones que si tienen alguna vez ocasión de pasar por allí me gustaría que las conocieran. Y básicamente, esto me lo voy a ahorrar un poquito porque no tiene mucho sentido entretenerse.
Pero sí que me gusta mostrar, digamos, esa diapositiva pues, desde hace muchísimos años, bueno, prácticamente desde que yo entré en la empresa, sí que se tuvo, digamos, como obsesión, por así decirlo, marcar una trazabilidad en esos productos. Los productos avanzaban tan rápidamente y habían soluciones tan variopintas en esos diferentes países o zonas incluso por la tipología de máquina en sí que fabricamos, era, digamos, una obsesión tener, digamos, una trazabilidad de qué equipaba, cómo se diseñaba esa máquina y como nuestro objetivo era esa durabilidad de la máquina en el tiempo, pues se nos antojaba clave conocer, digamos, cada una de las máquinas, qué componentes tienen, etcétera, etcétera. Parece una tontería, pero cuando ya manejas, digamos, tantos países, tantos productos y un legado tan largo que tenemos de máquinas en el mercado, pues se nos hace, digamos, una herramienta esencial, por así decirlo, en lo que es la trazabilidad, digamos, de esos productos. La empresa tiene de hecho unos cuantos campos experimentales, en este caso, por ejemplo, es de almendro, casi 2 hectáreas de almendro, en súper intensivo, en combinación, lógicamente, con otras empresas, digamos, que colaboran también en la experimentación de esos lugares, y recientemente unas 6 hectáreas, digamos, que se van a dedicar básicamente a los productos que vamos a ver, a los cultivos, esos cultivos leñosos prácticamente donde centramos, digamos, ese core de nuestro producto. Algunos datos interesantes que me gustaría enseñarles para que se hagan una idea, digamos, de quiénes somos. O sea, somos aproximadamente unos 140 empleados, las instalaciones que hemos visto anteriormente muy modernizadas últimamente, la facturación de unos 24 millones de euros, presencia en 60 países, 75% de exportación de nuestros productos, crecimiento constante durante los últimos 20 años, quizá, o 18 años, en torno al 20%. Yo cuando entré en la empresa en 1995 éramos 10, creo. No les he contado al principio, pero bueno, yo evidentemente no soy CEO desde el principio. Yo soy CEO desde el 2005, concretamente, 2005. Y ahí hemos crecido de manera continua y estable. Esos son los equipos más o menos que sacamos al año, 3.200 concretamente. Creo que disfrutamos de una marca fuerte y consolidada ya en el sector. También tenemos un plan de sostenibilidad creado hace 2 años, que aunque no es obligatorio por ley, digamos, todavía, moralmente sí que es una obligación, y el que piense lo contrario, que vaya poniendo, digamos, fecha de muerte, digamos, a su negocio. Y bueno, ese dato de más de 80 dispositivos, sin incluir los teléfonos, es para que entiendan un poco ese grado de digitalización que primeramente o de manera primitiva, digamos, se empezó a gestar en la propia industria. Es decir, ahora hemos entrado, digamos, a dar soluciones en cuanto a digitalización a los equipos que fabricamos, pero originalmente esa digitalización se produjo en la propia industria, en tablas en puntos, digamos, de control de la fábrica, con todos aquellos objetivos, digamos, que le decía de trazabilidad fundamentalmente. Bueno, quizá ese cóctel hizo que fuéramos reconocidos como PYME del año en 2021. Quizás sea el mayor reconocimiento que puede tener una empresa PYME en España, que viene presidido por los Reyes de España y el Gobierno de España, y tuvimos la fortuna, digamos, de conseguirlo, de obtenerlo, y además muy orgullosos de que sea la primera vez que se le dio a una empresa relacionada con la agricultura. Bueno, y por la propuesta de valor vamos a hablar ahora un poco de los productos que fabricamos. Muchos de ellos ya lo han visto ustedes fuera, otros se los voy a enseñar. Comentarles, digamos, cuál es nuestro foco, por así decirlo, a nivel de desarrollo del producto. Y básicamente va en esos tipos de cultivos, viñedo, casi cualquier tipo de cultivo formado en seto, no solamente olivar, hacemos máquinas, por ejemplo, para café,
o para plantaciones de café o para arándanos, por ejemplo, que evidentemente en España no tienen ningún peso, pero en otros países sí. Por supuesto, en árbol sí que incluyo cualquier tipología, digamos, de árbol de copa que tenga una cierta lógica en su plantación, por ejemplo, no plataneros, por ejemplo, pero sí que cierta lógica, digamos, en cuanto a estructura de plantación, y algunos productos que otros relacionados con la agricultura, básicamente esparcidos de estiércol adaptados a esos cultivos, o algunas máquinas interesantes como una cosechadora de pimiento, pimentonero y algunas cositas más. Y esos son los tipos de labor que suelen, digamos, para lo que sirven nuestras máquinas, por así decirlo. Sirve para quitar, digamos, el deservaje o para deservar o quitar malas hierbas entre plantas dentro de una fila. También hacemos maquinaria para el laboreo, fertilización y abonado, protección de cultivos. Ahí solamente entramos con un producto que es la azufradora o la espolvoreadora. Muchísimas soluciones de poda y alguna que otras soluciones de post-poda, como son recolección de esos restos de poda o triturado, por ejemplo. Ese es todo el portfolio que hablábamos, y ahí en este mapa que se ve, pues sí que se ve mezclado, por así decirlo, esos tipos de cultivos con esos tipos de labor, ¿vale? Y vemos que algunos de esos productos se pueden utilizar en todo, evidentemente variando, digamos, las dimensiones generales de la máquina, o directamente eligiendo un chasis un poco más pequeño o más grande en función, digamos, de los marcos de plantación, pero vemos, digamos, ahí un poco nos podemos hacer una visión general de todo el portfolio, digamos, que ofrece a día de hoy Industria David. Por resumirlo, porque eso es un poco, da un poco, digamos, de respeto, digamos, a esa fotografía anterior, pero por resumirlo, trabajamos 7 gamas de productos con 50 familias, 555 modelos, seguramente esto está obsoleto ya, en cuanto a configuraciones y accesorios, porque permanentemente se están desarrollando. Hay aún así 842 accesorios desarrollados para implementar, digamos, en todos esos modelos, y al final salen unos números estratosféricos de más de 11.000 configuraciones diferentes. Es decir, es un producto súper o hiper personalizable, digámoslo así. Por no marearles con tantas cifras, con tantos números, con tantas series, modelos y configuraciones, he hecho un resumen muy breve de 10 máquinas que quizás sean básicas, por así decirlo, en un entorno, digamos, leñoso y más concretamente en olivar, en el que ustedes se pueden sentir un poco más reflejados, pues son estas que vamos a ver. Uno es el ID Roll, es una máquina, digamos, para quitar, digamos, deservaje entre filas también, pero de una manera mecánica. Digamos, es un complemento al clásico intercepa, con el cual se puede simultanear con la intención, digamos, de provocar ese deservaje en el menor tiempo posible. Es decir, a veces se utilizan estas máquinas en combinación con el intercepa electrohidráulico ya, de tal forma que consigamos ese proceso de deservaje en el menor tiempo posible. Quizá con esta máquina a 4 o 5, 6 kilómetros por hora y con la otra a 10 a 12. Es decir, siempre vamos simultaneando, no siempre, es decir, es una opción, digamos, que ha salido de hace poco tiempo, es decir, la manera, digamos, de optimizar o de reducir el tiempo de dedicación al deservaje. Aquí vamos a ver, digamos, diferentes tipologías de máquinas, algunas las ven fuera, esta concretamente está destinada, digamos, para el sembrado, digamos, de cubiertas vegetales o el mantenimiento de la preparación del suelo y el sembrado para cubiertas vegetales, muy en boga últimamente. El mantenimiento de cubiertas vegetales, como son rodillos, digamos, que lo que hacen es tumbar o tronchar la hierba sin tener que cortarla, para ir creando ese manto vegetal, digamos, y provocar, digamos, que la vida no desaparezca totalmente cuando se siega. Vemos también las azufradoras, por ejemplo, un ejemplo de ellas. Aquí la fotografía es viñedo porque básicamente es donde es el tipo de cultivo en el que mayoritariamente se vende este producto. Fertilizadoras
o distribuidores de estiércol en toda su extensión. Aquí sí que hablamos de una gama tremendísima de grande en cuanto a capacidades, tamaño y tipología de accesorios para enterrar bajo tierra, para trabajar superficialmente, para trabajar a ambos lados, con sonar, sin sonar, con diversidad, digamos, de utilización en cuanto a pellets, pero también abonos orgánicos, pero también abonos inorgánicos, etcétera, etcétera. O sea que es una máquina súper polivalente también en toda su extensión. Esta es una máquina también que se originó, se gestó también en 1900, en aquel punto que les comentaba a ustedes, de 1975, cuando hay una disrupción total del producto y se empieza a poner el foco en buscar soluciones que en el mercado no había. Es decir, las soluciones, como ha dicho Pepe anteriormente, estaban casi todas focalizadas en esos grandes cultivos extensivos, pero nadie le hacía caso al viñedo, nadie le hacía caso al almendro y poquito también caso al olivar en este caso. Y ahí es donde volvimos a entrar en estos mercados. Olix, una máquina, digamos, de reciente generación, también dedicada al recorte de falda para cultivos de olivar intensivo y superintensivo, o las clásicas prepodadoras de árboles, que originalmente empezaron a fraguarse o a utilizarse en cítricos, en frutas de hueso, y poco a poco, digamos, se ha ido, digamos, materializando también en el olivar, o asimilando, digamos, también que no mueren los olivos porque utilicemos una prepodadora. Son conceptos difíciles de cambiar, era un concepto de mentalidad muchas veces, en el cual el agricultor a lo mejor decía, es que yo no quiero mi árbol cuadrado, me gusta cómo tiene esa formita. Ya, pero bueno, pues tenemos que sopesar en una balanza la rentabilidad, digamos, o el ahorro de coste, o simplemente salvar ciertas barreras como podrían ser en un momento dado la falta de mano de obra para realizar esas tareas en un tiempo récord, evidentemente. No se puede podar durante todo el año, hay que hacerlo en una época determinada, en un tiempo determinado, y no siempre se tenían esas cuadrillas a disposición para hacerlo. Y al final fue calando y muchas veces aumentando directamente o incidiendo directamente sobre la producción, a la hora de que somos capaces, digamos, de hacer, digamos, diferentes tipos de poda hasta encontrar, digamos, la adecuada. Evidentemente no hay una regla clara al respecto y todo irá en base a, bueno, a muchas cosas, situaciones climáticas, variedades, etcétera, etcétera. O, como último caso ya, las trituradoras, las clásicas trituradoras, que en este caso vemos una de doble pick-up para en almendro concretamente. Bueno, estos son los focos, por seguir avanzando, estos son los focos en los que normalmente trabaja o ha trabajado la empresa. Los que ven en rojo son los que clásicamente nos han preocupado, y los que ven en verde son esos focos donde se está teniendo, digamos, especial cuidado también, sin descuidar a los demás, lógicamente, pero donde se vuelven o se empiezan a tener en cuenta desde hace varios años ya. Que básicamente, volvemos a repetirlo, son la sostenibilidad, la digitalización y esa agilidad, digamos. Evidentemente el resto está intrínseco, digamos, en la propia industria desde su nacimiento, desde su refundación, por así decirlo, en aquel 1975. Y esos son los principales criterios, digamos, o funcionalidades que tiene que cumplir una máquina de industria David para salir al mercado. Son o eran, es decir, siguen siendo esos, pero a día de hoy con la digitalización surgen unas nuevas funcionalidades que demanda el agricultor. Pueden entenderlos claramente, que son trazabilidad, la innovación, la larga escencia, lo que les decía. O sea, procuramos hacer máquinas que duren no para toda la vida, sino casi. Ahora bien, sí que la empresa sí tiene especial cuidado en que cualquier accesorio o novedad técnica o innovadora que surja en el desarrollo de nuevos equipos sean también, en cierto modo, adaptables, digamos, la palabra sería readaptables a máquinas ya que estén en el mercado. En fin, no le decimos a nadie, tire usted la máquina
o cómprese una máquina, deje esa en la chatarra y cómprese una nueva porque hace esto. Es decir, que en la medida posible, si podemos garantizarle, digamos, unas ciertas mejoras en los equipos que ya tiene, pues lógicamente lo hacemos. Bueno, pues aquí, como pueden entender, digamos que esa transformación o esa entrada en esta era digital, pues hace que nazca la agricultura 4.0, que se ha nombrado varias veces aquí. Y para ello, también es necesario, visto, digamos, desde la perspectiva de empresa, de una propia transformación digital de la empresa, fundamentalmente aplicada, digamos, a los procesos productivos, a los productos que diseñamos o desarrollamos y a los servicios también que damos con esos productos. Y entonces aquí es donde empieza, digamos, a gestarse nuestra tecnología, por así decirlo. La llamamos ID Plus y básicamente viene a cubrir esas dos necesidades. Podrían ser algunas más, pero la he intentado resumir al máximo en dos, fundamentalmente, que es la necesidad de automatización de ciertos procesos o tareas, es decir, hacer la vida más fácil, por así decirlo, al usuario final del equipo en su trabajo diario, y por otra parte también esa obtención del dato para esa toma de decisiones famosa, que creo que todo el mundo ya tiene en mente, tiene ya en conciencia, digámoslo así. Y las tecnologías que se están utilizando o se van a utilizar, me refiero sobre todo al último punto, digamos, el cerrar el círculo, por así decirlo. Lógicamente no podemos pretender pasar de nada a todo en 2 días. Entonces, esto va a tener seguramente un proceso iniciado en el cual, digamos, aparecen, digamos, ahí o destacan, por así decirlo, la robótica, el Internet de las cosas, a través de la sensorística, el cloud, por supuesto, la nube, Internet, y la inteligencia artificial, que ha venido para quedarse. Este sería el concepto, por así decirlo, o la cara más visible de la tecnología, que es el interfaz de usuario. Es lo que el interfaz más cercano al usuario, al que está utilizando la máquina, que es un joystick, digamos ya donde incluso se incorpora una pequeña pantalla, donde puede transmitir información a tiempo, donde puede visualizar información a tiempo real, que también, por supuesto, esa información será, digamos, guardada o captada, digamos, para ser útil a otras personas o en otros momentos para esa toma de decisiones. El joystick, o este joystick o este dispositivo, sí que lo fabricamos también 100% nosotros, es desarrollo propio, de hecho desarrollo casi por obligación, es decir, originalmente los primeros prototipos que se empezaron a trabajar, no prototipos, sino los primeros equipos que empezaron a salir al mercado eran joysticks que comprábamos, instalábamos y vendíamos, por así decirlo. Básicamente, digamos, como la marca siempre ha tenido, digamos, mucho respeto y ha hecho mucho hincapié, digamos, en que sus equipos sean de alta calidad, nos fuimos a joystick fabricados en Estados Unidos o en Alemania, pero la pandemia nos lo tiró todo para atrás. Se cerraron las fábricas, se empezaron a bloquear ciertos pedidos que tenían que entrar para equipar estos sistemas y nos vimos casi en la obligación en la pandemia de desarrollar nuestros propios dispositivos. De hecho, las primeras unidades que se empezaron a fabricar están construidas con impresoras 3D propias, allí en casa, por la noche trabajando la máquina y creando, digamos, esos nuevos dispositivos. Y al 100% a día de hoy es fabricación propia, excepto 4 placas electrónicas que puede llevar al interior. Pero vamos a ver un poquito las funcionalidades que tiene el sistema, que son toda esa serie, digamos, esa retahíla, digamos, de cosas que vemos ahí, ¿vale? Hablamos de esa nueva interfaz hombre-máquina que hemos visto en la anterior diapositiva. Hablamos también de la posibilidad, claro, hablamos de que ya no son máquinas agrícolas, son casi ordenadores. Pasa con lo mismo que con los coches. Es decir, aunque pensamos en un coche, al final un coche últimamente es un ordenador con 4 ruedas, ¿vale? Todos hemos asimilado, digamos, esa normalidad en un automóvil, pero en la máquina agrícola quizás cuesta un poquito, digamos, de asimilarlo.
La tecnología, digamos, existe, está aprobada y evidentemente se utilizan sensores o equipos o CPU, ordenadores, etcétera, o dispositivos, digamos, de control, evidentemente adaptados, digamos, a este tipo de vehículos, de maquinaria. Digamos que nuestro punto de referencia, por así decirlo, han sido elementos de la maquinaria industrial, que trabajan en condiciones muy desfavorables, de polvo, de suciedad, de ambiente, de humedades, de vibraciones, etcétera, etcétera. Nos va a permitir la geolocalización, la visualización de esos datos a tiempo real a través de ese dispositivo, que aunque veamos una pantallita muy pequeña, no es una información que tenemos que tener, digamos, a la vista de manera continua, es decir, simplemente muchas veces a título informativo. ¿Vale? A pesar de ello, también está ese joystick que hemos visto, también está predispuesto para poder poner una virtual terminal del tamaño que nos dé la gana. Nos va a avisar sobre mantenimientos preventivos, nos va a mandar notificaciones sobre alertas, nos va a hacer una autodiagnosis, nos permite también disponer de esos datos que está generando la máquina a través de esos dispositivos, de esos sensores IoT, a la plataforma, a cualquier plataforma, ahora lo veremos, para esa utilización, digamos, o para generar, digamos, conocimiento, digamos, de utilidad para el propietario de la máquina. Nos permite también actualizar ese firmware o ese software, no software, es firmware, nos permite actualizar, por así decirlo, lo mismo que nos pasa con los móviles, es decir, que nos puedan salir alertas, digamos, de actualización o de mejoras, digamos, en el software, digamos, que utiliza el equipo. Y evidentemente la integración en las plataformas que trabajan en el cuadrante de campo o que sirven, digamos, para centralizar diferentes informaciones en una única plataforma. Los principales elementos